Muy buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del llamado Plan B electoral, reformas en la materia promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena. La votación de los ministros quedó 9-2, al considerar que el proceso legislativo fue ilegal, y así se aprobó la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán para anular la totalidad del decreto por el que se reformaron las leyes generales en materia de comunicación social y de responsabilidades administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en el mes de diciembre del año pasado, 2022. Coincido con el sentido del proyecto cuando propone que se violó el artículo 72 constitucional en tanto que no se discutió la iniciativa. Discutir algo implica estar en posibilidades de hacerlo, es decir, tener conocimiento de lo que se va a discutir. Difícilmente puede concluirse que en la Cámara de Diputados se conocían las reformas que se votaron esa noche bajo una urgencia que no se demostró. Tan no quedó clara la urgencia que las iniciativas del presidente, iguales a las votadas, pasaron a estudiarse en comisiones. Estamos ante un caso en el que la inobservancia de las formalidades legislativas imposibilita las condiciones que permiten la deliberación democrática en el órgano legislativo entero y afecta gravemente su carácter representativo. El procedimiento legislativo es inválido porque no supone el respeto por las reglas expresas en la Constitución y en las leyes y disposiciones reglamentarias. Me parece que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron grandemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando. Considero que en este particular caso es de mayor relevancia adentrarnos al análisis constitucional de las normas reformadas y no quedarnos en una simple invalidez por supuestas trabas de procedimiento legislativo, cuyo resultado será que transcurran más años sin poder contar con reglas claras en materia de comunicación social, como ya lo exige nuestra Constitución en sentencia firme de la primera sala. En mi opinión, no se actualiza una violación al proceso al no afectarse la participación de todas las fuerzas políticas, las reglas de votación ni la publicidad de la deliberación parlamentaria. Por todo lo anterior, mi voto es en contra del sentido y las consideraciones del proyecto. Conforme a mis votos, como esto de la exigencia de justificación de la urgente y obvia resolución, estoy a favor del proyecto. Gracias, ministra presidenta. Gracias, ministro Lainez. Del análisis del proceso legislativo se puede observar que la iniciativa en estudio fue publicada el mismo día de su discusión y no transcurrió más de una hora del momento en que se presentó al que se discutió, justamente como consecuencia de la dispensa del trámite legislativo ordinario, lo que hace evidente que la mayoría de los legisladores ignoraban el contenido de la iniciativa, y eso incluso motivó una serie de mociones suspensivas realizadas por los legisladores que fueron desestimadas por la mayoría que presentó la iniciativa. Existe mayoría de 9 votos a favor de los efectos propuestos. Vota en contra la señora ministra Esquivel Moza y vota en contra con precisiones la señora ministra Ortiz Alto. Así los argumentos y así los votos a favor de invalidar estas reformas legales por faltas legislativas que ocurrieron durante su aprobación. Votaron los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carranca, Luis María Aguilar, Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Lainez Potisek y la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña. Las dos ministras que votaron en contra fueron Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf. Una vez más, la Corte defendió su autonomía, a pesar de las presiones desde el Poder Ejecutivo. Luego de que el fin de semana la Consejería Jurídica de la Presidencia advirtió en este comunicado que le presento en pantalla que si la Suprema Corte decidía invalidar el proceso legislativo del llamado Plan B, estaría violando la división de poderes y sustituyendo al Congreso de la Unión,
argumentando que por tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la Corte no debía restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso, como si por ser mayoría podrían saltarse todas las reglas. Hoy, pues la Corte les enmendó la plana. La postura de la Consejería Jurídica de Presidencia fue compartida por Morena, que hoy emitió este comunicado pidiendo a los ministros respetar la postura mayoritaria en torno al Plan B, anteponiendo el bien del pueblo por encima de los intereses de las minorías. Para la Corte se violaron procedimientos legislativos, particularmente al principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias. De lo aprobado destacan 3 puntos. Los ministros determinaron que por la falta de publicidad en la Gaceta Parlamentaria de lo que se iba a discutir en las cámaras, no se contó con el tiempo debido, el tiempo que merece para revisar cada una de esas iniciativas, lo que derivó, según la Corte, en falta de conocimiento de las iniciativas, ya que los legisladores la conocieron durante el desarrollo de la sesión, ya empezada la sesión. Tampoco se observaron los demás criterios definidos en los reglamentos de las cámaras de diputados y de senadores para el trámite de las iniciativas ordinarias, como lo establece el artículo 72 de la Constitución. No se acreditaron las condiciones establecidas en los reglamentos de la Cámara de Diputados y de Senadores, así como en diversos criterios reiterados de la Corte, para calificar esas iniciativas como de carácter urgente o de obvia resolución. Así, el revés de la Corte al Plan B electoral se basó en la forma, al invalidarlo por cómo se dio el proceso legislativo para su aprobación, y la resolución no alcanzó el fondo, es decir, el contenido de dichas leyes, que ahora quedaron inválidas. Queda invalidado esta primera parte del Plan B. Entre los cambios que se habían propuesto, pero que seguirán, es que en las conferencias mañaneras no se difundieran logros de gobierno ni llamar al voto por partidos o candidatos durante procesos electorales en curso, no difundirse en entidades con elecciones, no se modificará la forma de ejercer el presupuesto en publicidad o propaganda oficial, los servidores públicos no podrán promover sus aspiraciones políticas o la de otros que haya o no elecciones, mientras haya o no elecciones en curso, es decir, se corrige todo esto al invalidarse lo aprobado en el Congreso. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue el primero en lamentar esta decisión de la Corte. Consideró que la Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. Dice su publicación, 9 ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra. Plan C en las urnas. ¿Pero qué es eso del Plan C? Adelantándose a un posible revés judicial, como el que hoy se dio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo adelantaba desde marzo, diciendo que en el 2024, con el voto de la gente, su partido podría obtener mayoría en las cámaras para promover, antes de dejar el cargo, las reformas constitucionales que él considera necesarias. Y cancelan esta reforma electoral que se conoce como Plan B, pues ya di a conocer ayer que vamos con el Plan C. Ese no va a ser bloqueado, ese no falla, porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación. Y los coordinadores parlamentarios de Morena reaccionaron así a la resolución de la Corte. En la Cámara de Diputados, Ignacio Mier se lanzó contra los ministros por, él considera, echar abajo una parte del Plan B. Calificó la resolución como un atropello al Poder Legislativo y acusó a la Corte de imponer un gobierno de jueces. Señaló que la decisión tomada convierte al Poder Judicial en activistas políticos. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que con la decisión de la Corte se le enmendó la plana al Poder Legislativo. No quiero adelantar vísperas, pero es obvio que hoy enmendaron la plana del Poder Legislativo. Por procedimiento, por lo que haya sido, pero lo cierto es que ya la Corte decidió la primera parte del Plan B y nosotros estamos muy claros en que hay que observar la resolución.
En la misma zona de Sonora, en la que secuestraron y rescataron a los 10 migrantes colombianos de los que le di cuenta en este espacio el viernes. Durante el fin de semana fueron rescatados otros 113 migrantes. Ahí los vemos en pantalla. Estaban secuestrados en una casa de seguridad en San Luis Río Colorado. La Mesa Estatal de Seguridad informó que detuvo a 5 personas relacionadas con estos hechos. 2 de los detenidos son extranjeros, 3 detenidos más son de Sonora. Mientras en México secuestran a los migrantes, en Estados Unidos los matan. Ayer 8 venezolanos murieron luego de que un automóvil los atropelló frente a un albergue en Brownsville, en Texas. El jefe de la policía local, Félix Sauceda, informó que el conductor que los arrolló fue identificado como George Álvarez, acusado de 8 cargos de homicidio involuntario por estos hechos. Los investigadores no han descartado que lo haya hecho de manera intencional, ya que un testigo dijo a medios como el New York Times que el conductor les gritó insultos antimigrantes antes de acelerar y arrollar a este grupo de personas. Ahí mismo, en Brownsville, en Texas, a unos días de que se deje de aplicar el título 42, un dron captó estas imágenes. Es una enorme fila de migrantes acabando de cruzar sin documentos entre México y Estados Unidos, y están del lado estadounidense. Hay personas de distintas nacionalidades, vemos niños, están en espera de subir a un camión de la patrulla fronteriza. Todavía les podrían aplicar el título 42, es decir, deportarlos a sus países de origen o mandarlos a México a esperar sus resoluciones en caso de lo que soliciten sea asilo. Por esta oleada masiva de migrantes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció hoy el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional de Estados Unidos que operará con helicópteros tipo Black Hawk y con aviones C-130. Con esto busca evitar la entrada de migrantes desde México. Aseguró que mantiene desplegados a 10,000 miembros de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad en alrededor de 2,000 kilómetros de la frontera con México. They will be deployed to hotspots along the border to intercept, to repel, and to turn back migrants who are trying to enter Texas illegally. Texas is doing more than any state in the history of the United States of America to defend our border. That includes deploying up to 10,000 National Guard members and 1,200 Texas Department of Public Safety troopers. En Florida, el gobernador Ron DeSantis también tomó medidas ante el fin del título 42, donde desde la semana pasada se promovió una nueva ley migratoria. Comprende sanciones como el castigo con multas y cárcel a quienes transporten migrantes indocumentados. Ordena a los hospitales verificar el estatus migratorio de los pacientes y entregar esa información al Estado. ¿Para qué? Para deportarlos. También prohíbe las licencias de conducción a extranjeros indocumentados. Estas sanciones entrarán en vigor el próximo 1 de julio, todo con el fin de acelerar las deportaciones desde la Florida. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al gobernador de Texas y al gobernador de Florida y los invitó junto a legisladores republicanos y demócratas a promover leyes que incidan, por ejemplo, en la erradicación de la venta de armas y con ello en los tiroteos que ocurren en ese país. Creo que el gobernador de Florida, imagínense, la Florida llena de migrantes, ahora está tomando medidas represivas, inhumanas en contra de los migrantes en Florida, porque quiere ser candidato. El gobernador de Texas también en una ocasión dijo que iba a armar la frontera con cañones hacia acá, nosotros, tanques. Mejor haga una propuesta el gobernador de Texas y el gobernador de Florida y los legisladores del Partido Republicano y algunos también del Partido Demócrata, para que ya no se vendan armas en los supermercados, para que no hayan estos lamentables hechos de asesinatos, estos tiroteos que hay constantemente. ¿Por qué no se meten a eso? Por cierto, hoy el presidente adelantó que mañana tendrá una videollamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para discutir asuntos migratorios, económicos y de seguridad, como el tráfico de fentanilo. La conversación está pactada a las 9:30 de la mañana. La llamada ocurrirá una semana después de que el presidente recibió a Elizabeth Sherwood Randall, la asesora de Biden para Seguridad Nacional, con quien también dialogó sobre fentanilo y migración, y a una semana también de las cartas que ambos presidentes intercambiaron sobre relación bilateral. La administración Biden no promovió la construcción de un muro fronterizo como sí hizo Donald Trump. Sin embargo, se utiliza uno mucho más efectivo, un muro virtual, que con inteligencia artificial busca contener la migración irregular.
Aunque se asegura que no es para contener la migración, sino para localizar a personas en riesgo, también se utiliza para contener migrantes. Este es un trabajo de Liliana Padilla. La inteligencia artificial también contiene la migración irregular. Es un muro virtual de 290 torres autónomas que vigilan de manera remota el tránsito de migrantes que buscan adentrarse a territorio estadounidense. También nosotros podemos poner parámetros como no escanees entre esta dirección porque aquí es una vecindad donde va a haber mucho movimiento, o sea que la cámara sabe. Tan solo en el sector El Paso, la ruta más transitada por los migrantes, hay 15 torres con cámaras de 360 grados, visión nocturna e infrarroja que detectan movimientos a 11 kilómetros de distancia y son capaces de aprender la actividad cotidiana, pero también detectar el cruce de personas. En el sector El Paso, la intercepción de migrantes se ha incrementado un 123% en comparación con el año pasado. La patrulla fronteriza ha hallado 29 migrantes fallecidos y rescatado 149 más, de los cuales 129 han caído del muro de más de 10 metros de altura. La inteligencia artificial de estas torres de vigilancia no solo sirve para contener la migración irregular, también para localizar personas en riesgo. En el sector del Valle del Río Grande, la patrulla fronteriza cuenta con un equipo de rescate de migrantes que son abandonados y quedan expuestos al clima o a animales e insectos peligrosos. Tenemos 4 objetivos: prevenir las muertes y el sufrimiento, localizar a las personas si están extraviadas, identificar a las personas que mueren y que no tienen identificación, y poder ayudarle a los consulados a repatriar a sus compatriotas. Tiene un sensor, el sensor comunica lo que está pasando aquí, a veces le ponemos cámaras también, y entonces ya sabemos que hay alguien aquí que necesita ayuda. Este es el Rescue Beacon del que estamos hablando, lo llamaron en el radio, dieron la localización de este, los agentes ya saben dónde está que lo acaban de llamar. Para Milenio Noticias, Liliana Padilla. Ustedes tres, acá. Saludo a Eunice Rendón, colaboradora de este espacio. Eunice, hemos hablado los últimos días sobre el fin del título 42. Esta semana lo estaremos hablando. ¿Qué es el título 42? ¿Por qué importa que se termine? Un poco para que la audiencia lo entienda. Bienvenida, como siempre. Hola, querido Alejandro. Pues como lo hemos estado comentando, por fin va a darse ahora sí que la cancelación de este título 42. Hay que recordarle a la audiencia, primero, que esta es una prerrogativa de salud pública, una medida sanitaria que se instauró en la época de Trump a la hora de la pandemia para que justamente los CDCs permitieron a través de un decreto, los CDCs son los Centros de Salud y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, y a través de un decreto permitieron que las autoridades migratorias, la patrulla fronteriza, etcétera, pudieran retornar a las personas de manera expedita al considerarlos un riesgo de salud pública en su país. Entonces, de tal forma que 2.7 millones de personas han sido regresadas bajo este título 42, política sanitaria que ha sido utilizada como una política de control migratorio y que, como ya decíamos al principio, se ha intentado cancelar varias veces. Esta es la tercera vez que se intenta terminar con esta política. Esperemos que sea la vencida y además creemos que así va a ser porque ya no hay, la verdad, ningún pretexto sanitario para mantener viva esta política, y además Estados Unidos ha estado lanzando varias políticas de control migratorio que van a empezar a partir del 12 de mayo, justo por la inminente terminación de esta política. La primera es los centros de procesamiento migratorio en Guatemala y Colombia. La segunda es el despliegue de 1,500 soldados que se unen a los soldados que ya teníamos en esta frontera. O sea, son 4,000 soldados que van a estar en la frontera amenazando, controlando, disuadiendo el tema migratorio. Y por otro lado, también el secretario Mayorkas anunció recientemente mayores castigos, incluso penales, para las personas
que intenten ingresar de forma indocumentada a Estados Unidos. Y finalmente, la que más me preocupa, parece que va a haber una nueva política humanitaria en donde el gobierno mexicano va a seguir recibiendo a personas de diferentes nacionalidades en nuestro territorio, y ahí es importante la videoconferencia que mañana va a tener el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que esperemos que en esa conferencia puedan llegar acuerdos de recursos humanos y materiales que se den vía Bicentenario o cualquier otra vía, pero que se den en esta franja fronteriza, porque de lo contrario vamos a seguir con una gran concentración desordenada y de forma insegura en la franja fronteriza con México. Entonces, ojalá que esta videoconferencia que anunció el día de hoy el presidente Andrés Manuel en la mañanera, pues sirva también para afinar esos acuerdos y esos métodos, porque de lo contrario, pues vamos a estar ante muchos problemas en materia migratoria y de seguridad fronteriza. Claro, sin duda está también el engaño del cual son víctimas los migrantes, ¿no? Muchos de los traficantes les dicen, ya se acaba el título 42, ya te van a dejar pasar, lo cual es falso. Sin embargo, con el fin del título 42 parecía, y con lo que dices, pues es todo lo contrario, pero parecía que entonces ya se les iba a dar trámite a cada una de las solicitudes de asilo, porque ya no iban a tener esa facilidad de deportarlos, ¿no? De regresarlos a México o a sus países de origen, sino que tenían que atender sus solicitudes, en particular solicitudes de asilo. Con lo que tú nos dices y con lo que se ha dicho por parte de las autoridades de Estados Unidos es, va a haber sanciones, seguiremos expulsándolos, México seguirá recibiéndolos. En realidad lo único que termina el título pues es no poder expulsarlos con el pretexto de la pandemia, pero ya están buscando las maneras. ¿Es así? Efectivamente, y creo que eso es lo riesgoso, o sea, no sé bajo qué argumentos legales se van a hacer estos retornos. Hablan del título 8, que es la deportación tradicional, pero hay que recordar, Alejandro, que el título 8 tiene que seguir un debido proceso, tiene que pasar por alguna de las 56 cortes de inmigración en Estados Unidos. Entonces creo que van a utilizar también el mecanismo de deportación expedita de manera pues más constante, y eso es lo que hay que ver bien, el detalle legal para el uso pues exagerado también de esta política. Y por el otro lado, lo que mencionas, los traficantes efectivamente han estado engañando a grupos de migrantes diciéndoles que van a poder ingresar, y hemos visto en los últimos días llegada de grupos importantes de migrantes a la franja fronteriza esperando el 11 de mayo, que pues definitivamente no va a ser una fecha tampoco importante para su ingreso y para sus procesos. Hay que recordar que una de los errores o de las fallas más importantes del título 42 justo es que las personas solicitantes de refugio o asilo ni siquiera se les daba la oportunidad de presentar sus casos y eran también retornadas. Por eso es que se inauguró el CBP One, que va a seguir en marcha, esta aplicación que tú y yo hemos hablado que no ha sido funcional, que hay 500 citas, pero hay 100,000 personas tratando de obtener estas citas, que tiene muchas fallas, no reconoce a las personas de tez muy oscuro, a las unidades familiares no les permite hacer citas conjuntas, en fin, una serie de cuestiones que son muy difíciles. Y lo más importante, Alejandro, yo hasta ahora no veo que haya una oferta o alguna política integral de inclusión que evite el tráfico de personas. Entre más seguridad haya y más difícil sea cruzar la frontera, pues más caro va a ser y más ganancia significa para los grupos de criminales, que también hay que decirlo, Alejandro, no es el pollero de hace 10 años. Hoy son traficantes, son cárteles importantes, Cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas Cártel del Nordeste, lo cual lo hace más riesgoso y más abusivo para las personas en migración, que les quitan sus celulares y empiezan a extorsionar a todos sus familiares entre más se vayan acercando a la frontera, entre otros muchos abusos que hemos visto con este tipo de grupos más riesgosos. Claro, mientras más migrantes, pues más serán los abusos que se cometan. Estaremos atentos el próximo 11 de mayo a que termine la aplicación del título 42 y las medidas alternas que se empiecen a aplicar. Si te parece, lo comentamos nuevamente contigo, como siempre. Claro que sí, Alejandro. Buenas noches. Gracias, Eunice Rendón. Buenas noches. Durante el fin de semana, Rusia lanzó una nueva ofensiva sobre el territorio ucraniano, ahora con drones kamikaze de fabricación iraní y misiles que impactaron en Kiev. El ataque dejó al menos 5 heridos. Además, el Ministerio del Interior de Ucrania mostró videos de cómo la defensa aérea ucraniana logró derribar muchos de esas amenazas aéreas. En Odessa, a cientos de kilómetros de la capital ucraniana, un guardia de seguridad murió tras el bombardeo de un almacén de la Cruz Roja que contenía ayuda humanitaria para la población. El comando militar ucraniano dijo que también hubo una oleada de ataques con misiles en las regiones de Jersón, Kharkov,
Mykolaiv. Al menos 8 personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en 2 aldeas de Gerson. Los bombardeos se intensificaron también en Bakhmut, donde las tropas rusas intentaron tomar la ciudad. Todo esto a unas horas de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebre el Día de la Victoria, el feriado más importante para el Kremlin, en el que celebran la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y que en esta ocasión pudiera ser tomado en cuenta como parte de la ofensiva de Rusia en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió las acciones de la Fuerza Aérea de su país para contener los ataques de este fin de semana. Наші захисники неба, бійці повітряних сил та інших родів військ, які залучені до оборони від ракет і шахедів терористів. Цими днями просто молодці. Надихають не лише нас. Партнери бачать те, на що здатні українці, те, на що здатна в наших руках передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом заради нашої спільної безпеки. Успіхи українців в обороні проти російської агресії – це однозначно антидот проти інших агресій. Se calcula que más de 14,000 ucranianos han perdido alguna parte de su cuerpo durante este año y 2 meses de la ofensiva de Rusia. Muchos de los ucranianos que han perdido partes de su cuerpo han venido a México por una prótesis. Es parte del trabajo que está haciendo la diáspora ucraniana en México. Conversé con 2 de los beneficiarios, 2 ucranianos que en combate perdieron una pierna. Aquí este trabajo. Hay más de 14,000 de personas que han perdido extremidades ahorita en Ucrania. 14,000 entonces. Más de 14,000 y no en cifras oficiales porque como entenderás ahorita en la guerra no tenemos números exactos. Entonces vimos una gran oportunidad. Nosotros en México tenemos muy buena atención médica, tenemos muy buena calidad en cuanto a prótesis hablando. Los protecistas que han trabajado con los chicos son un equipo maravilloso mexicano que tiene una experiencia muy grande. Entonces también vimos que en otras partes del mundo cuál era el problema. Los beneficiarios a los proyectos de prótesis los tenían en lugares bastante incómodos, bastante deplorables y algo que se nos hizo increíble es que México tenemos clima, México tenemos comida, México tenemos pueblitos mágicos. Entonces no simplemente podíamos ofrecerles una rehabilitación física de primer nivel, sino que aparte podríamos darles rehabilitación emocional. Para mí como ucraniana mexicana, yo quiero que el mundo entero vea que aquí no andamos en burro y no usamos botas, no solamente, sí lo hacemos de vez en cuando, pero bueno, no es algo de todos los días, ¿no? Somos un país lleno de oportunidades y lleno de bondades. Danilo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México? Мне 25 лет, 3-й месяц уже нахожусь в Мексике. Traes ahora una prótesis de prueba, esta no es la definitiva, pero ya estás caminando y estás un poco iniciando esta etapa con una prótesis. Поначалу, вообще, с первого дня мне все легко далось. На тренировочном протезе уже хожу 3-ю неделю. Скажу, что очень доволен тем, что в Мексике протезируюсь. И очень все получается, уже жду постоянный протез. Постоянный протез еще удобнее будет, хотя мне в этом тоже ходить, дискомфорта никакого нету. Очень доволен и жду постоянный протез уже. ¿Lo sientes entonces cómodo? Да. Да, очень удобно, как будто моя нога. ¿Qué fue lo que pasó allá en Ucrania? ¿En qué momento decidiste ir al frente de batalla? Полномасштабное вторжение застал за границей у спецподроздел, в котором я по сей день служу. И ни о чем не жалею и планирую вернуться обратно после протезирования, планирую вернуться обратно и то дальше защищать нашу батьківщину від російського агресора. Да. После сколько уже, 10 месяцев больничного, планирую вернуться, да, и специалисты даже без одной ноги на протезе очень нужны. И я уверен, что без одной ноги с протезом принесу очень много пользы. И
Увесь мій підрозділ мене чекає. ¿Con qué te irías de México? ¿Qué te dejó este país en lo que pudiste conocer? Por supuesto, además de que puedas regresar con tu prótesis. Tequila. Потом очень много всяких сувениров, которые нам подарили украинцы. И есть сувениры, которые дарили с Мексики. Мне подарила просто прохожая женщина, девушка, медальон Марии Гваделупе, плюс теплые воспоминания, фотографии, видео. И обязательно после перемоги еще с женой приедем на медовый месяц сюда. ¿Qué fue lo que te ocurrió y por qué estabas en el frente de batalla? ¿Cómo tomaste la decisión de ir a combatir? Я людина взагалі не військова, я приватний підприємець, бізнесмен. В мене є своє СТО, своє виробництво одягу, але коли почалася війна, я не зміг сидіти вдома, так як я батько 3 дітей і хочу кращого майбутнього в нашій державі для своїх дітей. Того я з перших днів війни пішов добровольцем захищати нашу країну, Збройні Сили України. Cuando regreses, ¿volverás al frente de batalla? ¿Qué es lo que has pensado acá en México? Так, як вже почну ходити, все буде добре з ногою, то я повертаюся на фронт захищати свою Україну до кінця, поки не звільнимо всі території України від En México, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo han sido estos días? ¿Cuánto tiempo llevas por acá, Pablo? Я знаходжусь тут в Мексиці вже 2-й місяць, дякуючи українській діаспорі і громадянам Мексики. Все продвигається добре, зробили операцію, вже наступна мить це протез. ¿Qué pasó con esos negocios que tenías una vez que inició la guerra y que decidiste ir al frente de batalla? Бізнес, все встало, все перестало працювати, я пішов воювати. ¿Con qué regresas para justo tener ese ánimo de volver con esa valentía? Перше, що я забираю з собою в країну, то певна ногу, довгоочікувану, і гарні спогади про гарних людей Мексики, про їхні гарні традиції, про їхню їжу. Повертаюсь додому з дуже гарними спогадами і з надією, що ще приїду сюди на відпочинок. ¿Cómo sumarse para la gente que vio estas entrevistas, que vio lo que están haciendo ustedes? Mira, les invito a todos, sigan nuestro Instagram, es Diáspora UA, los encuentran así en Instagram y a través de ahí nos pueden mandar un mensaje, hay una liga para donaciones de PayPal, hay una liga con el documental tan hermoso que hicieron ustedes, entonces ahí vamos mostrando todo lo que hacemos, los avances de los chicos, los orfanatos a los que atendemos allá en Ucrania, un poquito sobre la cultura ucraniana, quiénes somos, qué hay en nuestros corazones, qué comemos, cómo los chicos comen chapulines, entonces Diáspora UA nos encuentran en Instagram y los invito a seguirme. И благодарен мексиканским людям за то, что помогают всеми возможными способами украинцам. Дякую всім, ще раз всім мексиканцям. Y protegimos su identidad a petición de ellos, por el temor que tienen de que los rusos los identifiquen, que los encuentren o que vayan por sus familiares allá en Ucrania. Los dos quieren regresar al frente de batalla. Pausa y volvemos. Me acompaña Minile Taide. Creo que solo faltamos tú y yo en el Akron. Yo veía todo el mundo en la pelea del Canelo. Nos imaginamos el día de hoy justamente transmitiendo del estadio Akron, porque justamente después de todo lo que pasó con el Canelo, el impacto social, Alejandro, muy buena noche, pues bueno, al final de cuentas
no estuvimos ahí, pero vamos a recordar qué pasó justamente el sábado anterior cuando Canelo Álvarez, pues bueno, al final derrota a John Ryder por decisión unánime. Realmente una pelea en la que todo el mundo y el mismo Canelo apostaba por el knockout, Alex, pero al final, pues bueno, no es así. Le costó trabajo al Canelo. También hay que comentar que hay muchas críticas alrededor de lo que vimos el sábado pasado, porque muchos hablan de que vemos a un Canelo ya sin ritmo, a un Canelo un poco más lento, pero al final ahí está, Alex, retiene justamente el título indiscutido y el Canelo pues sigue dando resultados. Eso es lo que mucha gente espera justamente del Canelo Álvarez, y la polémica es respecto a por qué todavía le falta o qué le falta quizá para ser un ídolo como en su momento lo fue Julio César Chávez. No mucho se le ha criticado por ello, pero al final, Alex, es cuestión de gustos. Los resultados los sigue dando el Canelo Álvarez. ¿Y qué resultados, no? Pues ahí está. O sea, la taquilla, simplemente vemos el impacto que tiene justamente al llenar un estadio de más de 50,000 personas, ¿no? Que estuvieron justo en esta pelea. Veíamos a todo mundo realmente queriendo ver esta pelea del Canelo. Y te digo, o sea, tema de resultados y tema también de impacto, ¿no? De impacto comercial, de impacto social, deportivo, lo tiene el Canelo Álvarez. A muchos no les gustará, pero ahí están los resultados. Ahí está. Oye, ya se definieron cuartos de final, ¿no? Liga MX. La verdad es que estuvieron emocionantes los partidos del repechaje. A muchos no les gusta el repechaje porque dicen que es un premio a la mediocridad, pero hay realmente partidos como los que vimos el fin de semana, como ese partido de Pachuca frente a Santos, que realmente pues hacen que este repechaje valga la pena. Fueron partidos, te digo, emocionantes. Santos eliminó al actual campeón en penales, al Pachuca. El Atlas se impuso 1-0 a Cruz Azul, que en el banco tenía un experimentado como Ricardo Ferretti. Atlético de San Luis, que entró en la 12ª posición, se impuso a León, que es la sorpresa justamente de este repechaje. Vamos a ver, Alex, rápidamente cómo quedan los cuartos de final. Monterrey se va a enfrentar a Santos. Dicen que el mejor equipo del país, Monterrey, pero lo tendrá que demostrar. Vamos a ver el siguiente encuentro, porque también América se va a enfrentar al Atlético de San Luis. Aquí, pues las apuestas van hacia el América. Exactamente. Y tenemos los siguientes partidos también. Ahí Chivas frente a los rojinegros del Atlas, el clásico tapatío. Bueno, Chivas con un buen torneo. Vamos a ver qué puede hacer el Atlas. Y el último partido, Toluca se mide a los Tigres, también un gran encuentro. Ahí están los partidos de los cuartos de final. Perfecto. Veremos quiénes pasan a las semifinales, pero van a estar emocionantes. Ojalá y nos den un poco de lo que se vio en el repechaje. Bien, y que mañana gane el Real Madrid. Y que mañana gane el Real Madrid al Manchester City. Va a ser final adelantada, muchos dicen, en Champions League. Muy bien, Mine, gracias como siempre. Muy buena noche. Gracias a ustedes. Los dejo en el Asalto a la Razón con Carlos Marín. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.